Muy buenos días, estamos acá en una nueva jornada y última jornada por acá en Roma. Llegamos el 10 en la noche, pero nos dio tiempo de por lo menos estar en el hotel, verlo un poco. Luego el 11 ayer, antes de ayer, la pasamos muy bien. Hoy es 12 para el momento que estoy grabando este video, tenemos todo el día para estar por acá por Roma y conocer otras cosas. Vamos a volver a ir al Coliseo. Verga, estas ambulancias, el coño todo el tiempo, no joda. Vamos a volver a ir al Coliseo, pero a la parte que no pudimos entrar, que se llama es este pedo todo el día. Se llama el Palatino. Y vamos a dar otras vueltas más. Así que nada, acompáñame en un día más por Roma, esta última jornada. Mañana arrancamos para París, Mademoiselle, mon chéri. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Lo primero, para empezar el día, vamos a desayunar en un sitio, un restaurante, un café que se llama Barnum. Me vio mi esposa por Google Maps, tiene buenas reseñas, tiene buena comida por lo que parece, está full, hay que esperar para poder entrar sin reservación. Vamos a ver qué tal. Está muy bonita esta calle, muy pintoresca. Es muy común acá en Italia, por lo que he visto, ¿no? Por lo menos acá en Roma, que muchas carreteras sean así de piedra. Muy chiquitas a nivel de espacio, pero igual pasan carros por aquí, pasan motos, pasan todo. Así que bueno, está bonito. Entramos. Puño, piazo de mesa. ¿Esta es la mesa para nosotros? ¿Esos son sillas para ver? Son revisteros. Bueno, vamos a ver qué tal. Aquí, mira, cafecito. Estamos hablando de aquí de que parece que todo lo hacen aquí, el pan, todo. Y que para que llegue el desayuno, a ver qué tal. Ahora sí, panquequita. Un club por aquí, otro club por allá. Un avocado. Omelette. Provechito. Aquí hay que ponerse a un lado para darle paso. Es tan angosto que la gente está aquí comiendo, pero igual el carro no pasa. Pero está muy bonito y el sol está quemando bastante bien. Está sabrosito, está sabrosito. Y ahora bueno, vamos en camino, no sé a dónde exactamente. La comida estuvo rica. Precios normales, como todo aquí, casi todas las comidas para un grupo grande son 100 euros, 90, 90 y pico, dependiendo del sitio. Un restaurante puede ser más, pero sí, muy chévere. Y el sol exquisito, el clima muy rico, muy agradable para caminar. Llegamos después de un callejón, salimos a esto que parece ser la Plaza de las Flores, el mercadillo de las Flores. Está muy bonito, el ambiente está muy chévere. Se ve que hay cosas nuevas, cosas usadas, segunda mano, pero está muy, muy bonito. Y bueno, es parte de lo que tenemos que recorrer hasta llegar al destino que vamos. Así que está
genial. Vamos a ver qué hay. Mucha risa que estamos en el mercadillo, pues, y hay cosas de segunda mano, hay cosas nuevas, pero pirata. Entonces vi una camisa de la Roma, el equipo de fútbol, y el tipo, venga hermano, llévese la producto oficial, y se ríe. Sí, producto oficial, original, y se ríe, va pirata. Y carísima, 40 euros pirata, no. No cuadra, dile que no. Aquí, ¿qué es esto? Estamos por acá. Ah, mira, una demostración de queso, ¿eh? Es el pecorino romano. Pecorino romano. Así empezó la manzana. Compramos esto pensando que era manzana y es un melocotón. ¿Qué es esto? ¿Una muestra de pecorino? Pero si quieres tenemos también parmesano, para probarlo. ¿Viste el queso? Está rico. Ah, de aquí lo sacan. Excelente. Salimos ya del mercadillo. Estamos como adentrándonos otra vez en el centro de la cuestión. Muy bonita las calles, muy bonita la vibra hoy. Muchas tienditas, un solcito sabroso. Ahora aquí una sombrita que estamos entrando. Muy rico, muy buen ambiente en la ciudad del día de hoy. Ok, dato importante que me acaba de decir mi papá y tiene razón. No hemos visto bancos, deben haber por supuesto. Yo he visto cajeros sí he visto, pero bancos no sé. De repente no estamos en la zona de los bancos. Pero sí, mira, esta calle está bonita. Hacia allá. Excelente. Llegamos al Panteón Nacional. Hay muchísima gente, mucha más que ayer en la Basílica de San Pedro, mucha más que ayer en el Coliseo quizás. El Panteón, aquí este es un monumento construido en el año 800 y algo después de Cristo, creo, es lo que puede ver en Wikipedia. Aquí hay monumentos y cuestiones, tumbas renacentistas. Y bueno, el gentío. Está muy bonito, muy bonito. Está increíble, este es el panteón por dentro. Bonita la estructura. Bonito todo, de verdad. Una última toma al panteón. Muy bonito. Firmamos un libro por ahí de que estuvimos aquí y ahora seguimos nuestro camino. Salimos del panteón. Vamos ahora hacia la Fontana di Trevi, también ícono de acá de Italia. Y una última vista a este sitio. Miren qué bonito. Todo lleno de gente. Entramos a otra capilla antes de llegar a la Fontana de Trevi. Y es de estas que tienen el techo pintado. Imagínense estos carajos pintando esta vaina a mano. Una tortícola ya. Estamos aquí mi papá y yo impresionados con la estructura. Demasiado bonito. Miren esta cuestión acá. Miren esta vaina, chaval. Salimos ya de la parte de las capillas, de todo esto. Volvimos otra vez como al centro, como a la metrópoli. Y está bastante movido. Muchísimo movimiento aquí, muchos carros, autobuses, monopatines, bicicletas, de todo, construcciones. Muy lindo, muy lindo. Estamos en una calle bien pintoresca, bien bonita. A punto de llegar a la Fontana di Trevi. Muchas terracitas, muy bonito, todo Trevi, restaurante. Bonito. Papá, banco. Mi papá tiene 3 días buscando un banco, ahí está. Y allá está la Fontana di Trevi, nos estamos acercando. Vamos a ver qué tan bonita es.
Sí, iban algunos de la familia. Un montón. Esto parece otro banco. Pareciera. Pana, qué bonita la Fontana di Trevi y está llenísima de gente. Tengo entendido hasta donde sé que cada día o cada cierto tiempo recogen todas las monedas que están aquí y son miles de euros y dólares y todo. Así que, bueno, llenísimo de gente y en todo el medio de la ciudad. Bueno, dice que tiene que cerrar los ojos, pedir un deseo y lanzarla para atrás para que vuelva a Roma. Tú también, todo. 1, 2, dale. Ay, yeah. Excelente. Okay. Nuestra guía turística aquí, la del yugo, la del látigo. La seguimos aquí, dice que ahora vamos otra vez al Coliseo. Bueno, no al Coliseo exactamente, a lo que nos faltó ayer, que fue el Foro y el Palatino. Así que, listo, está interesante el paseo de hoy, muchas cosas bonitas. Un día muy pintoresco. Una hora después. Ya por fin llegamos al Foro Romano. Dato importante, le va a pasar un datazo aquí. Cuando compras las entradas para el Coliseo, el Foro y el Palatino, te sirven por 24 horas. Es decir, si no logras hacerlo todo el día que vas, por lo menos nosotros ayer solo nos dio tiempo a hacer el Coliseo, puedes venir hoy, porque el ticket todavía no había pasado un día, y podemos entrar acá al Foro, que pues es todo esto, y por allá está el Palatino, así que sí, vamos a seguir caminando. El sol sigue estando fuerte, pero está bastante fresco. Así que, bueno, muy bonito. Yo desconozco realmente mucho la historia del Foro Romano, pero sí está... Sí, aquí están algunas partes antiguas. Sobre todo lo que llaman arriba, eso se llama la... Bueno, aquí hay más, aquí hay un arco. Aquí hay una cosa que no vi muy bien, no sé si es un gallinero de antaño. Esto por acá. A ver si se logra ver bien, si se logra ver mejor acá con el zoom. No sé realmente qué, solamente dice Basílica a Emilia. Pero sí, es todo muy bonito, mucha historia, ¿eh? Por cierto, dato importante, datazo. Yo tengo una aplicación acá en el teléfono, que de repente muchos la tienen. Muchos la conocen, que se llama Steps Up, o sea, aplicación de pasos. Y solamente ayer dimos 23.400 pasos, el equivalente a 15,5 kilómetros caminando todo esto. Y hoy, que todavía son como las 2 de la tarde, ya llevamos 10.000, el equivalente como a 6 kilómetros. Así que hemos caminado muchísimo. ¡Ah! ¡Qué buena panorámica aquí! Les muestro. Bueno, aquí, esta es una vista muy bonita del sitio. Aquí está en otra parte de esta estructura, que esto es original, esto se mantiene. Y es lo que venimos hablando todo el camino para aquí, la familia. Coño, ¿cómo hacían estos tipos antes para construir esta vaina? O sea, eso que debe pesar un montón y lo hacían sin máquina, sin nada. Increíble, increíble. Estos eran los santos médicos. Aquí están recreando cómo era este espacio antes. Los doctores ¡Qué arrecha! Sí, está sabrosa. Bueno, muchachos, aquí hay unas partes que no se puede grabar, pero yo lo estoy intentando. Estamos dentro de una capilla, ¿no? Increíble. Está todo recreado con pinturas súper antiguas. Sí, bueno, está aquí. Estos son como 3 pisos de la maderita.
entramos a otro salón. Este parece un dirigible de la época. Espectacular. La caminata ha sido larguísima. Ya estoy cansado, ya no quiero más historia. Yo quiero mi historia propia. Yo quiero mi historia, quiero una historia moderna, con una curda y una cerveza. Pero bueno, una curda y una cerveza, sí, una curda y una hamburguesa. Ya, estoy hablando de cualquier vaina. Pero bueno, parece que ya llegamos y hay unas vistas muy bonitas y de esa manera cerraremos el video. Está muy interesante esto porque a donde sea que vienes, aquí te explican todo lo del Foro Romano, todo lo del Palatino, todo, y está en braille. O sea, yo intenté cerrar los ojos y leer esto y nada, no entiendo nada. Y aquí está todo en braille. Esto sí es lenguaje inclusivo y no esa huevonada de que Ajax. Esto es un estadio. No sé qué practicaban aquí, pero es súper grande. Creo que ping pong. Es burda grande, sí. Así se ve panorámico. Lamentablemente, por alguna razón, el Museo Palatino, que esto, está cerrado porque ahí pues dice entrada, como podrán ver. Vamos a ponerle zoom aquí, ahí dice ingreso, entrada, pero está cerrado, tiene un candado, así que solo nos queda un mirador por allá bien bonito. Tenemos una parada aquí para la hidratación. ¡Wow! ¡Qué rico! Porque se ve la última parada, que es un mirador donde se puede observar toda la ciudad y está espectacular. Nos vamos aproximando aquí. Este era el destino final. Desde ahí abajo se veía súper lejos y súper imposible llegar hasta aquí. Lo hemos logrado. Además que se tiene una vista muy bonita de la ciudad. Y bueno, se llama Terraza Belverde del Palatino. No encuentro mejor sitio para cerrar esta visita por Roma. Allá voy. Y de esta manera terminamos este video espectacular, este recorrido por Roma. Creo que ya no hay mucho más que mostrar. Estos videos, por lo que veo, van a salir bastante largos, así que la serie por aquí va a estar interesante. Ya vimos el Coliseo, el Foro Romano, realmente el Palatino estaba cerrado, pero tenemos el mirador, la basílica, bueno, de todo un poco. Espero que les haya gustado esta serie por Roma, esta vista espectacular, que después les dejo echar una toma para que puedan apreciarla. Y bueno, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse y recuerden todos tenemos mucho oración. No, aquí no, porque aquí es religioso, así que todos tengan muchas oraciones.